Buenos días a todos y a todas. Seguimos con entrenamiento y vías de señalización molecular. En el video anterior repasamos cómo el proceso de mecanotransducción tiene que ver con la sensación que se da a nivel de complejos proteicos en la membrana celular que transmite información al interior de la fibra muscular y que desencadena finalmente síntesis de proteínas. ¿Sí? En este caso, lo que queremos ver es cómo diferentes estímulos van a provocar la respuesta de diferentes vías de señalización molecular y por lo tanto van a tener una actividad o van a producir una adaptación en diferentes lugares. La comparación general que siempre se ha hecho es endurance o entrenamiento de resistencia de forma continua a una intensidad moderada versus el entrenamiento de resistencia, que es un entrenamiento que se realiza en periodos fraccionados a una intensidad más alta, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de endurance, si nosotros seguimos el gráfico, vamos a ver que aumenta el consumo de azúcares en la célula muscular y va a modificar el ratio AMP-ATP, lo cual desencadena la vía AMP-SYN-AMPK y finalmente induce a PGC1A. ¿Cuál es el mecanismo fundamental que desencadena? La transcripción de proteínas mitocondriales que finalmente desencadenan la biogénesis mitocondrial. ¿Qué es este proceso tan importante en ciertas situaciones? Es el aumento en la cantidad de estas organelas. Recordemos que la mitocondria, el interior celular, es el lugar donde se produce la respiración celular, donde van a ingresar tanto azúcares como grasas en ciertas situaciones para poder oxidarse y producir energía. Entonces, entrenamiento de endurance vía AMPK-PGC1-alfa, finalmente una acción clave a nivel mitocondrial. Ahora bien, entrenamiento contra resistencia, series de tiempo más reducido, pero a mayor intensidad, entrenamiento de la fuerza. Desencadena la vía P13-sinasa, AKT-sinasa, mTOR. Dijimos que la vía mTOR es una vía anabólica cuyo punto clave es el desencadenamiento de la hipertrofia muscular. Es una vía anabólica en términos de área de sección transversal muscular. ¿Sí? Ahora bien, en los últimos años se ha estado investigando otro entrenamiento que comparte características similares de ambos, que es el entrenamiento denominado High Intensity Interval Training o HIIT. ¿Sí? Este entrenamiento es realizado en dispositivos como los que se realizan en Endurance Training, correr, pedalear, nadar, o sea, en términos mecánicos responde a un patrón cíclico, pero que en vez de realizarse de forma continua, se fracciona el total del estímulo y se eleva enormemente la intensidad, por lo cual comparte muchas características con el entrenamiento contra resistencia. ¿Sí? Vamos a ver que las adaptaciones que producen terminan siendo combinadas entre ambas y por eso ha cobrado especial relevancia en la literatura. Fíjense que entrenamiento de endurance continuo desencadena procesos de transcripción y traducción de genes y finalmente la síntesis de proteínas. Y también tiene un gran papel a nivel mitocondrial. El entrenamiento contra resistencia también desencadena síntesis de proteínas, pero vamos a ver que tiene un gran papel en el movimiento y en la actividad de células satélites, que dijimos que se encargaban de donar mionúcleos a la célula muscular y por lo tanto la capacidad de síntesis de proteínas se vería potenciada. Ahora bien, ¿qué sucede con el entrenamiento tipo HIIT? Tiene actividad en los procesos de síntesis de proteína, tiene actividad a nivel mitocondrial y también se ha visto que tiene actividad a nivel de movimiento de células satélites, o sea, a nivel de hipertrofia muscular. ¿Sí? Por eso, muchos estudios que han estado investigando acerca del impacto del HIIT han visto que ha sido esencial para el consumo de grasa, ¿sí? por sus adaptaciones producidas a nivel mitocondrial y el aumento de la capacidad oxidativa, pero también cuando se calcula el peso corporal total, se ha visto que el sujeto no ha bajado su peso total. ¿Y esto cómo puede ser? Solo se explica en función de que al mismo tiempo que oxidó grasa, tuvo desarrollo muscular o de la masa libre de grasa, lo cual es fantástico. Por supuesto que tiene ciertas características de entrenamiento que hace que no sea asequible para cualquier persona en cualquier momento, pero teniendo la capacidad de trabajo
el desarrollo muscular inicial o las adaptaciones iniciales producidas, el entrenamiento tipo HIIT es un recurso muy interesante, al menos en términos de salud, ¿sí? Se ha visto que entonces la vía desencadenada por el entrenamiento tipo HIIT comparte adaptaciones tanto en la AMPK y PGS1 alfa como en la estimulación de la vía mTOR, ¿sí? Por lo que produce adaptaciones mitocondriales, pero también respuestas hipertróficas. Y también se ha visto que el entrenamiento intervalado de alta intensidad, HIIT, produce la liberación de una mioquina que se la conoce como irisina. Irisina, en honor a la diosa griega Iris, que era una diosa mensajera, se ha visto que tiene un papel muy importante en la regulación de un montón de otros sistemas, como estimuladora de salud, a nivel de corazón, a nivel del cerebro, a nivel del tejido adiposo, a nivel de los huesos, ¿sí? Por lo tanto, el entrenamiento tipo HIIT está siendo muy, muy estudiado en la salud y en el restablecimiento de la salud. Lo vuelvo a repetir, cuando hay patologías como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que muchas veces se pensaba que solo podríamos realizar entrenamiento continuo, luego se ha investigado el entrenamiento de fuerza y en la actualidad el HIIT tiene un papel preponderante. Fíjense qué pasaría si nosotros podemos en una misma sesión combinar entrenamientos, que es lo que se llama entrenamiento concurrente, es decir, realizar actividades con objetivos antagónicos. Entreno la fuerza y al mismo tiempo entreno la resistencia en la misma sesión. Esto va a estimular diferentes vías de señalización molecular, por lo cual uno podría pensar que si yo entreno la fuerza y al mismo tiempo estoy entrenando la resistencia, vía MPK inhibe mTOR, entonces voy a tener un detrimento de una vía sobre la otra, ¿sí? Sin embargo, es muy común que en eh, muchas sesiones se realice la combinación de esto, ¿sí? En términos ideales, lo mejor sería separar las sesiones o al menos separarlas en el mismo día al cabo de unas horas, ¿sí? Si no tengo la posibilidad y no tengo el tiempo de entrenar varias veces a la semana, se intenta realizar primero lo más importante para mí. Entonces, si lo más importante para mí es inducir adaptaciones relacionadas con la hipertrofia muscular, realizaré primero el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Si lo más importante para mí es estimular la capacidad aeróbica, realizaré primero el entrenamiento de la resistencia. Ahora bien, tenemos que saber, si bien no vamos a desarrollar la literatura, que las pérdidas, ¿sí?, en términos de ganancias en cada adaptación, cuando combinamos versus cuando hacemos sesiones individualizadas, en términos de si hago resistencia o si solo hago fuerza, son pequeñas. Entonces, si estamos entrenando un atleta de muy alto nivel, tal vez combinarlas, por más chiquita que sea la pérdida de ganancia, estoy cometiendo un error. En términos de entrenamiento para la salud, con personas desentrenadas que recién se inician el entrenamiento, esta pequeña pérdida no se compensa con todo lo bueno que genera que estén realizando al menos 2 sesiones de entrenamiento concurrente a la semana. Eso hay que tenerlo en cuenta como criterio práctico. Fíjense que acá hay un estudio que combinó fuerza y resistencia, pero en la resistencia no hizo entrenamiento continuo, hizo HIIT. ¿Qué pasó acá? Que dijimos que HIIT producía vías combinadas en la señalización muscular. Entonces, este trabajo del 2015 lo que hicieron fue analizar los efectos en la vía AKT-mTOR a las 2 y a las 6, 2 horas después y 6 horas después de haber realizado un trabajo concurrente de fuerza y HIIT. El trabajo de fuerza eran 4 series de 8 repeticiones al 70% del RM, con 2 minutos de pausa, y un grupo no hizo HIIT y el otro sí hizo HIIT. Lo que hizo después de 2 minutos del trabajo de fuerza, realizó 10 series de 1 minuto al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?, en una bicicleta fija. Y fíjense la fosforilización de mTOR, o sea, la vía de señalización anabólica de la cual hablábamos. Previo a la intervención, la diferencia que había, ¿sí?, en blanco se muestra solo el entrenamiento de fuerza y en negro entrenamiento de fuerza más HIIT. Fíjense a las 2 horas cómo la diferencia es enorme y a las 6 horas sigue siendo enorme. ¿Por qué? Porque el entrenamiento HIIT también estimula la vía mTOR. Por lo tanto,
Si yo quisiera tener menores pérdidas y estimular aún más el anabolismo muscular, es una buena o sería una buena herramienta combinar ejercicio de fuerza y entrenamiento intervalado de alta intensidad. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo video.